30 años representa un periodo de preparación, ver el cumplimiento de las promesas de Dios, una transición hacia un nuevo comienzo y una manifestación de su plenitud. 30 años tenía José cuando fue nombrado gobernador de Egipto. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey. 30 años tenía Jesús cuando inició su ministerio. Y hoy se cumplen 30 años de la vid verdadera, donde hemos visto la fidelidad, el amor y la bondad de Dios en todo su esplendor. También es el año de nuestro reinicio. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? El 8 de mayo de 1988, el apóstol Gabriel Cetina y su esposa Candy Rosales fueron invitados a pastorear la primera iglesia bautista de Isla Mujeres, Quintana Roo, una pequeña congregación de 28 personas. Durante 6 años trabajaron en esta ínsula haciéndola crecer, pero los planes de Dios eran diferentes. Un momento en que me detuve a pensar que qué estaba pasando, qué acontecía con todo esto. En ese momento yo siento una emoción, un deseo muy fuerte que me agarra el corazón y donde empiezo a anhelar fuertemente el que haya una iglesia que realmente ame a Dios, que busque a Dios, que sea una iglesia comprometida y que realmente se acuerde de que hay gente que necesita de la salvación, que necesita de un acercamiento a Dios, que necesita poner sus manos en Dios, pero que sobre todo sea gente fiel, que tenga un corazón para Dios, que realmente pueda amar al perdido, que pueda ver ese deseo de ayudarlo, de sufrir con él y que realmente sea una iglesia que realmente ame a Dios y que no importe lo que venga, sino que sea una iglesia que verdaderamente sienta esa pasión, sienta ese amor, y ese fue por mucho tiempo mi deseo y mi oración para Dios, que levantara esa iglesia. Me hace recordar la historia de nuestro ministerio, y aquí comenzó una etapa muy importante de mi ministerio. Cuando llegamos a esta isla, después de graduar en el año de 1988, después de graduar del seminario, llegamos a este lugar, a esta isla, y a los 3 meses vino un huracán, el huracán Gilberto, y me dieron la bienvenida de una manera pues muy especial, donde Dios tenía planeado todo, así como dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez para Jonás. A mí me prepararon un huracán, el huracán Gilberto, y ese huracán fue tan fuerte que me quitó. Vivíamos enfrente del mar, ahí en el centro, y nos sacaron de ahí, nos evacuaron, nos salimos de ahí, pero no pudimos sacar nada. Yo recuerdo que solamente mi Biblia saqué, y se llevó todo. Ese huracán, para hacer muy corta la historia, ese huracán se llevó todo, destruyó mis libros, mis apuntes. Yo había llegado a este lugar con muchos libros, cientos de libros, todos mis apuntes de estar estudiando en el seminario, y llegué aquí, y después de haber perdido todo, yo me pregunté, ¿y ahora qué voy a hacer?
y Dios empezó a tratar conmigo. Yo tuve que empezar a buscar a Dios. Dios cambió toda mi trayectoria, porque antes yo acudía a mis libros, a mis apuntes, y Dios me quitó todo eso para que yo lo empiece a buscar de manera personal. Y me topé con esta cueva, y para mí fue un lugar de refugio. Y a partir de ese entonces yo venía a este lugar cuando no tenía, fue mi oficina. No tenía oficina, no tenía ni casa pastoral, menos iba a tener oficina. Pero este fue mi lugar donde yo buscaba a Dios, donde yo oraba, y comencé a tener experiencias especiales con Dios. Empecé a venir de madrugada, después venía con los domingos. Aquí teníamos nuestros tabernáculos, venía con los diáconos de la iglesia a orar aquí el domingo en la madrugada. Yo ya venía en la madrugada, venía por las tardes, y aquí es donde nosotros orábamos. El apóstol Gabriel Cetina, quien pastoreaba en ese entonces a la primera iglesia bautista en Isla Mujeres, recibió la instrucción del Señor de trasladarse a la ciudad de Cancún para iniciar una iglesia diferente. Me puse en ayuno y en oración, y yo vine aquí a este lugar. Había ayunado, y a las 3 de la tarde vine la primera vez y derramé mi corazón al Señor. Le dije: Padre, yo necesito que tú me hables, necesito que tú me hables, y yo necesito que me hables en tu palabra. Yo no me quiero equivocar, yo no quiero cometer un error, no quiero tomar decisiones equivocadas. Yo sabía muy bien que de mi llamado, estaba consciente, estaba comprometido con Dios, y estaba consciente de lo que significa el llamado, y el llamado de Dios es irrevocable. Los dones y el llamado de Dios es irrevocable, dice la Escritura. Así que le pedí a Dios, después de ayunar y de venir, y en este lugar, aquí exactamente en este lugar, en esta cueva, no estaba tanto así, tan llenas de piedras, había mucha arena, pero aquí era. Y yo le pedí: Señor, háblame. Donde yo abra, ahí quiero que me hables. Y recuerdo que abrí la Biblia, pero al momento de abrir mi Biblia, lo abrí y mis ojos se fueron a Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 12. Y dice así: salida de Ezequiel en señal de la cautividad. Solamente con leer eso, salida de Ezequiel, mi corazón brincó y comencé a leer. Pero esto me asustó, esto fue directo, esto rompió mi cerebro y me espanté. Después de leerlo con tantos detalles, hablando de mi salida, de lo que yo deseaba escuchar, pero fue fuerte. Cerré mi Biblia asustado y me fui asustado. Y bueno, para no hacer larga la historia, pasó una semana, seguí orando, seguí ayunando. La siguiente semana regreso aquí y regreso a este mismo lugar y le dije: Señor, háblame. Tú sabes que necesito dirección. Necesito que tú me digas qué voy a hacer con esto sentir, con lo que viene. Necesito avanzar, seguir, etcétera. Muchas cosas le dije a Dios, mi sentir en ese momento. Y le dije: Señor, ábreme, pero me acordé de la experiencia de la semana pasada. Entonces yo dije: Señor, ya no donde tú, ya no donde yo abra, sino donde tú me digas, voy a hacer esto. Y donde tú me digas, ahí voy a parar. Y empecé a hacer mi Biblia así. Y clarito oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: ahí. Y hice así. Y abrí la Biblia y era exactamente el mismo capítulo de Ezequiel 12. Me volví a asustar. Volví a leerlo con el corazón latiendo fuerte. Volví a cerrar mi Biblia y me fui asustado. Digo: no puede ser. Quizás eso fue coincidencia.
Regreso la siguiente semana, después de estar orando y seguí ayunando. Y regreso otra vez aquí, pero entonces regresé con una Biblia nueva. Regresé con una Biblia nueva, porque dije, puede ser que ahí estaba ya abierto, ahí está todo. Entonces puse mi Biblia hasta de cabeza. Y recuerdo que la Biblia nueva y de cabeza, al abrirla, la volteo. Sorpresa, el mismo capítulo, Ezequiel 12. Dije, no puede ser, esto ya es demasiado. Oré, le lloré a Dios, le pedí perdón por mi incredulidad, por mi temor a fallarle a Dios, pero al mismo tiempo estaba convencido que Dios me estaba hablando, me estaba dando dirección, porque Dios conocía mi corazón. Y le pedí, Padre, perdona que yo te haga una última súplica. Te pido que confirmes esta palabra que por tercera vez me das, confírmela con mi esposa. Cerré mi Biblia y me fui a la casa de oración, y llegando le dije a mi esposa, me urge hablar contigo. Y fuimos a un lugar donde habíamos hecho una oficina ahí. Eran casi los 6 años. Y le dije, necesito comentarte esto. Y le conté la historia, le conté lo que estaba pasando en mi vida, lo que yo estaba batallando. Y le dije, he estado buscando a Dios por 3 semanas. He estado orando y ayunando por esto. Y Dios me habló aquí. Y le leí el pasaje. Y cuando yo estaba leyendo y volteé a ver a mi esposa estaba llorando. Y yo le dije, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo me asusté. Yo dije, probablemente pues ella no está de acuerdo. Está asustada porque pues ya entendió a dónde va mi plática. Pero su respuesta de ella fue y dijo, llevo 2 años. 2 años llevo orando por esto. 2 años que yo le he pedido, he estado orando a Dios, pidiéndole que Dios te mostrara lo que tienes que hacer. Para mí eso fue una cosa impactante al ver que Dios estaba trabajando en el corazón de mi esposa también. Así que nos tomamos de las manos, caímos de rodillas y le entregamos al Señor la decisión de obedecerle. Y le dijimos, Señor, tú nos has hablado y vamos a obedecerte. Por indicación divina, deja Isla Mujeres y se traslada con su familia a la ciudad de Cancún el 1 de enero de 1994. Dios usó la vida de un siervo suyo, obediente a su instrucción, para levantar esta iglesia. 4 meses más tarde inicia la nueva iglesia, el 8 de mayo de 1994. Una iglesia que nació en el corazón de Dios, una iglesia del reino de Dios. Y yo creo que eso lo viví y lo he experimentado aquí en la vid verdadera. Yo conocí a Dios como mi Dios sustentador, como mi Dios proveedor, cuando no teníamos nada, porque la iglesia comenzó de cero. Entonces comenzamos a trabajar. El primer año vimos cómo empezó a crecer cuando salíamos a evangelizar, a compartir con el apóstol, con Patti, con Asunción. Pues ahí fue Dios el que se manifestó y nos mostró cómo Él había estado con nosotros y cómo Él empezó a traer más gente, comenzó a venir más personas y pudimos ver el crecimiento inmediatamente, ¿no? Porque empezamos un grupito de gente y Dios fue añadiendo, como dice la palabra, a los que iban siendo salvos. Y aunque hay gente que ya no está, pero de aquí salieron. La iglesia ha sido un semillero para otros ministerios. Y hemos visto también milagros financieros, cómo se ha levantado este edificio, cómo hemos visto cómo ha crecido, se han comprado otros terrenos, se han comprado edificios. Y bueno, esos son parte de los milagros y de las maravillas de Dios. Nunca imaginé hasta dónde pudiéramos haber llegado
cuando comenzamos este proyecto. Yo creo que hacer la voluntad de Dios es lo que te trae satisfacción y plenitud. Y sobre todo ver a las almas, a las familias, los matrimonios, hogares, jóvenes que se han transformado. Sin duda la iglesia, la vid verdadera, ha experimentado varias etapas, desde su inicio hasta el día de hoy. En la actualidad podemos ver la manifestación gloriosa de Dios demostrada en este lugar. Hemos visto señales, prodigios y maravillas. Dios no deja de sorprendernos, pues cada día se añaden personas a este lugar. Hoy en día, la iglesia, la vid verdadera, cuenta con una red apostólica, profética, punta de lanza, donde se muestra el crecimiento en nuestro alrededor. Contamos con diferentes extensiones, dando cobertura a algunas iglesias. Sin duda, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Yo creo que esta es la fidelidad de nuestro Dios que ha sostenido esta iglesia, este ministerio. Y por eso, la verdad, para mí es un gozo, es un placer ser parte de esta iglesia, de este ministerio donde Dios ha estado con nosotros en estos años. Yo he podido ver desde los inicios de la iglesia cómo la iglesia ha sido desde un terreno donde papá oraba y la lluvia se detenía, hasta el punto donde hoy podemos ver que ya no es una lluvia la que puede caer sobre la gente, sino es la gloria de Dios. Pero ha sido una lucha constante, de esfuerzo constante, de sacrificios, de sembrar, de rendirse ante el Señor, de desafíos, de retos, a veces de dificultades, pero en todo hemos visto la mano de Dios. Yo solamente puedo decir que Dios ha sido bueno y que esos 30 años prácticamente son el inicio de una nueva etapa para la vid verdadera. Yo creo que Dios, en su infinito amor y misericordia, Él ya tenía trazado este plan y este propósito para que la vid verdadera fuera una luz en medio de esta ciudad. Y por eso damos gracias, porque Dios ha sido un Dios bueno, un Dios fiel, que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Y se seguirá hablando de la vid verdadera, porque la vid verdadera, aquí habita la presencia de Dios. Te preguntarás ahora, ¿quiénes somos? Somos una iglesia apostólica, profética, pionera, punta de lanza, de avance, de guerra, de expansión, apasionada, militante. Una iglesia que abre brecha, llena de amor y gracia sobrenatural, conquistadora, en movimiento, edificadora, visionaria, restauradora, con influencia, dinámica y osada. Somos una iglesia con un diseño original del cielo, nacida en el corazón de Dios para hacer avanzar el reino de Dios en esta ciudad. Hoy cumplimos 30 años. Y lo que sigue será aún mayor, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A Dios damos todo el reconocimiento.